Hola queridos amigos, escuchas que siguen consejos divinos en YouTube, en Restaura Ministerios, o que siguen consejos divinos en Spotify y Apple. Bueno, quiero que meditemos en este episodio en el tema del sufrimiento, obviamente desde una perspectiva espiritual. El tema del sufrimiento puede ser muy amplio dependiendo de hasta dónde queramos meternos, pero puede ser muy puntual también abordar el sufrimiento. Yo quiero abordarlo en esta ocasión de una manera muy puntual. Todos los seres humanos sufrimos de alguna u otra manera, pero hay algunas personas que están en un sufrimiento mayor porque experimentaron probablemente una tragedia en la familia, algún ser querido ha muerto por causas naturales, por alguna enfermedad, por algún accidente, quizá algún asalto, eh, en fin, puede ser por esa razón, puede ser porque uno mismo está padeciendo una enfermedad que está produciendo este sufrimiento, uno mismo está padeciendo una injusticia obviamente esto produce sufrimiento. eh, Se están padeciendo probablemente no necesariamente una injusticia, quizá alguien perdió su fuente de ingresos. Podría ser por una razón injusta, pero a veces podría ser simplemente porque las empresas hacen ajustes son situaciones que se viven en este mundo. Te quedas sin trabajo y tienes cuentas por pagar, empezando porque tienes que sacar adelante a tu familia. Sufrimiento por quizá por una cuestión sentimental, no eres correspondido, no eres correspondida, o quizá tu esposo, tu esposa te quiere dejar, o ya, aunque siguen casados, ya está manteniendo una relación con otra persona y ya no está interesada en ti. En fin, por tantas y tantas razones sufrimos. A veces sufrimos por la ansiedad ante la incertidumbre, sufrimos, de alguna manera nos provocamos este sufrimiento nosotros mismos, pero yo quiero hablarte de tres maneras, de tres fuentes de sufrimiento y cómo afrontar este sufrimiento. Y bueno, una de ellas es como nos dice el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 3 que sufrimos, bueno, ya desde el 2 pero también habla del 3 de ello, sufrimos por hacer el bien. Y esto es, digamos, un sufrimiento cristiano en el más amplio sentido de la expresión, porque estamos llamados a pensar bien, estamos llamados a hacer el bien, a hacer lo que es justo. Estamos llamados a imitar a Cristo, a ser como Dios, porque somos hijos de Dios. Si bien en esta vida no podemos hacerlo de una manera total como Jesucristo si lo hizo, Jesús nos ha dado ejemplo al haberse encarnado, al haber sido Él también un humano, nos ha dado ejemplo de cómo debe vivir el Hijo de Dios, imitando a su Padre Celestial. Entonces, cuando somos justos, cuando vivimos como hijos de Dios, pues esto muchas veces nos acarrea sufrimiento porque nos vamos a enfrentar ante las injusticias del mundo y como el Señor Jesucristo mismo enseñó que si nos querían robar, pues que lo cediéramos y que si nos decían, oye, ayúdame con esto, y él lo ponía en términos de nos hacían caminar por una milla, pues camináramos dos. En fin, que está hablando Jesús de injusticias, pero que el Hijo de Dios sufre de buena gana las injusticias para amar al prójimo, para servir al prójimo. Pero a veces, cuando se trata, por ejemplo, de un ladrón
Muchas veces sufrimos esta injusticia de algo por lo que trabajamos, de algo que nos costó esfuerzo y dinero, porque este dinero lo ganamos con esfuerzo, y nos lo roban. El desistir de la venganza, el desistir de la justicia por nuestra propia mano, nos enseñó Jesús. Y de muchas maneras, a veces en el trabajo, a veces en el hogar, a veces con los vecinos, sufrimos injusticias de muchísimas maneras. Y aquí el apóstol Pedro nos dice en el versículo 19 del capítulo 2, porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Pero en el 20, ¿qué pueden ustedes atribuir? ¿Cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio de parte de Dios. Bueno, y aquí ya está hablando de una segunda razón por la que sufrimos. Una razón es por hacer el bien y porque en este mundo hay pecado. En este mundo hay injusticias, hay gente malvada que vive sin Dios y ese mal que hacen estas personas podría alcanzarnos quizá de alguna manera y nos dice el Señor a través del apóstol Pablo, sufran las penalidades, sufran las injusticias por hacer el bien. Ok, entonces a ver, ya vamos viendo la tercera. Podemos recibir injusticias si hacemos el bien. Y es probable que recibamos injusticias, pero simplemente porque vivimos en un mundo en el que hay maldad, en el que hay injusticia. Y nosotros mismos, antes de conocer a Jesucristo, antes de arrepentirnos de nuestro pecado, nosotros mismos hacíamos deliberadamente injusticias y maldades para nuestro propio provecho, para salirnos con la nuestra. Bueno, esa es una razón por la que sufrimos. Hay maldad en el mundo. Otra razón es por hacer el bien y por hacer el bien recibimos injusticias y nos hacen mal. Esa es otra. Y esto es muy importante porque necesitamos entender que es probable que, porque muchas veces nos dicen a los cristianos, oye, ¿cómo vas a hacer esto si te van a perjudicar? ¿Cómo vas a obrar bien si eso va a implicar que te perjudiquen? Y la palabra nos habla muy claramente de esto. Sufre la injusticia, sufre la injusticia por hacer el bien, ¿no? El resultado de hacer el bien es injusticia para ti. Entonces aquí nos dice el Señor, suframos estas injusticias. Y dice, eso es digno de elogio, por sentido de responsabilidad delante de Dios. Aquí no tiene que ver, porque obviamente muchos cristianos dicen, pues esto es injusto, no lo voy a permitir, no voy a permitir esta injusticia. Bueno, claro, aquí nos está diciendo Dios, claro, es una injusticia, sufre la injusticia. No dejes de hacer el bien porque vas a sufrir injusticia. Increíble. Y Jesús mismo sufrió injusticias y por hacer el bien y se quedó callado cuando sufrió la injusticia, soportando la injusticia, bueno, de entrada porque era parte del plan del Señor que Jesús diera su vida para perdón de nuestros pecados si nos arrepentimos de ellos y los abandonamos. Entonces, ahí hay un mérito para nosotros, que el Señor no va a olvidar estas injusticias que sufrimos y el Señor nos va a dar consuelo y va a hacer justicia, además, en su tiempo. Pero entonces, una es la realidad de que hay injusticias en el mundo y que podría tocarnos, independientemente de que seamos justos e injustos. Otra es la realidad de que
Aun cuando seamos justos, podríamos sufrir injusticias porque podrían pagarnos con injusticia a nuestra justicia. Y la tercera, no hay ningún mérito si soportan que los maltraten porque hicieron mal. Es decir, si yo algo que está mal y entonces vienen y me maltratan como consecuencia del mal que hice y hay consecuencias malas para mí por el mal que hice, dice, ni modo, o sea, ahí no tiene nada que ver, no hay ningún mérito ahí. Aquí también hay sufrimiento por las consecuencias del mal que hice. El sufrimiento causado por la enfermedad propia o la enfermedad de un ser querido que provoca la muerte también o la muerte natural de un ser amado. Este sufrimiento pues es causado básicamente por el pecado. Por el pecado entró la muerte, nos enseña la Biblia, y también por el pecado nos enfermamos y envejecemos. Entonces, pues forma parte de la vida, de esta vida, que es la consecuencia del pecado de Adán y del pecado de todos nosotros. La enfermedad y la muerte son parte de esta vida que vivimos ahora. Por supuesto que causa sufrimiento, pero entender que vivimos esta vida nos ayuda a afrontar con valor, pero también con confianza en Dios y en que Dios ya ha ejecutado su plan para terminar con el postrer enemigo, el último enemigo que queda, que es la muerte, y con ella pues también acabar con el sufrimiento que trae el envejecimiento. Y con envejecimiento me refiero a que pues nuestro cuerpo deja de funcionar apropiadamente, se deteriora con todo lo que ello implica. Entonces todo esto obviamente trae sufrimiento, nuestros cuerpos no funcionan como deberían funcionar y pues Dios terminará con esto cuando ya estemos con Él por la eternidad y nuestros cuerpos hayan resucitado para tener cuerpos glorificados, cuerpos nuevos que vivan en una circunstancia totalmente diferente, libres del pecado y por lo tanto libres de la muerte y de los efectos de corrupción que trajo el pecado, como la enfermedad, el deterioro del cuerpo y sus consecuencias. El apóstol Pedro nos dice en el versículo 21 del capítulo 2, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Lo que el apóstol nos dice en el capítulo 3 es que vivamos en armonía los unos con los otros, que compartamos penas y alegrías, que practiquemos el amor fraternal, que seamos compasivos y humildes. Ya, eso es ser justos, independientemente de lo que el otro nos haga hacer estas cosas. Y nos dice en el versículo 9 del capítulo 3, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Nos dice después, dichosos en el 14, si sufren por causa de la justicia, no teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Qué belleza y qué difícil para nuestro orgullo, para nuestra carne que busca hacerse justicia por sí mismo. Dios es soberano. Nosotros no podríamos decirle a Dios que Él está causando nuestro sufrimiento solo para que suframos, ¿no? Puede ser, y vamos a pensar en el caso de José, el hijo de, bueno, uno de los patriarcas, pero el hijo del patriarca Israel, Jacob. José, sin deberla ni temerla, es vendido por sus hermanos. Él sufre las injusticias
que le hacen sus propios hermanos, lo venden como esclavo y después José tiene que seguir su camino en Egipto como esclavo. Después vemos que vienen una serie de bienes que Dios le da, Dios bendice a José, estando en Egipto como extranjero, como un esclavo, lo bendice. Y José pues está a cargo de los bienes de pues un alto funcionario como lo fue Potifar. Pero aquí se conjuga algo muy interesante. No es nada más que Dios lo bendijo y le dio, lo puso en un lugar de preeminencia, sino que pues José tenía que ser un hombre íntegro. José tenía que ser temeroso de Dios, un hombre justo, un hombre bueno. Por eso era temeroso de Dios, porque era bueno y justo. Entonces, obviamente, José a él se le confiaron más y más responsabilidades porque por esta integridad, por ser un hombre justo. Y obviamente Dios bendice a un hombre como él, que después vemos que José sufre la injusticia de ser acusado falsamente por la esposa de Potifar, por no acceder a los deseos sexuales de la esposa de Potifar. Ella lo acusa falsamente y él va a dar a la cárcel injustamente. Ahora, pues José sufrió la injusticia y ya después Dios, pues ya vimos lo que pasó. Dios le da la interpretación del sueño de Faraón y sacan a José de la cárcel para interpretar el sueño de Faraón con las bendiciones que esto va a generar. Bueno, vemos sufrimiento y vemos que, pues sí, de alguna manera sufrimos, pero esto no quiere decir que Dios produjo ese sufrimiento, sino que es parte de la vida. Ahora José dice algo muy interesante. José dice que el mal, y se lo dice a sus hermanos, el mal que sus hermanos hicieron en contra de él, Dios lo tornó en bien, para finalmente José, estando en Egipto, puede ayudar a su padre y a sus hermanos y a sus familias, porque ahora José está en un lugar de preeminencia y puede ayudar a su familia. Obviamente aquí vemos la soberanía de Dios y necesitamos tener una actitud humilde de sufrir las injusticias, y si Dios quiere tornar ese mal en bien, pues que así sea, porque Él es soberano, ¿no? Vemos cómo Dios orquesta situaciones para bendecir, en este caso, a su pueblo. Em, pero finalmente, lo que nos dice el apóstol Pedro es: sufran las injusticias. Esto es digno de elogio. Jesús nos dio ejemplo. No devolvamos mal por mal, y fuimos llamados a heredar una bendición. Bueno, hay un propósito en el sufrimiento, eh, y también debemos de reconocer que hay sufrimiento que nos ganamos nosotros por nuestra necedad. Así que espero que este meditar en el tema del sufrimiento ayude te ayude a ti que estás sufriendo, pero también te ayude a consolar a alguien que está sufriendo. Esto a mí me da un consuelo muy grande. Gracias a Dios por su palabra y gracias por acompañarme hasta aquí. Deja en los comentarios qué piensas sobre esto. Y bueno, pues acompáñame en el siguiente episodio. Suscríbete si no lo has hecho al canal de restauraministerios.org en YouTube, o sígueme en Spotify o en Apple. Gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.